Imagínense esto, una cena familiar, copas de vino medio llenas, todos relajados, y entonces, según los relatos que han circulado desde entonces, Tom Parker Bowles supuestamente mira a Catherine al otro lado de la mesa y le dice algo disfrazado de halago que en realidad era mucho más oscuro. Supuestamente insinuó que ella había pasado años perfeccionando una imitación de la difunta madre de William. Y aquí viene lo que debería dejarlos helados. No lo dijo como un insulto, lo dijo como si le estuviera entregando un premio. Eso es lo que lo hace tan inquietante. Uno puede defenderse de un insulto. Uno puede exigir una disculpa por un ataque directo. Pero ¿qué haces cuando alguien explica con calma, delante de toda tu familia, que toda la imagen pública de tu esposa es supuestamente una copia construida de tu madre? Según se cuenta, William adivinó la respuesta en unos 4 segundos. Se puso de pie, y la pregunta que supuestamente le hizo a Tom a continuación es la verdadera razón por la que esta historia se resiste a desaparecer en los círculos reales. En realidad, no se trata de una sola cena. Supuestamente, se trata de una grieta en algo que se ha estado gestando durante años. Antes de continuar, una aclaración rápida, porque la precisión es fundamental. Todo lo que escucharán a continuación se basa en relatos que circulan y en informes sobre la dinámica familiar. Nada ha sido confirmado por el Palacio. Nadie involucrado ha hablado públicamente al respecto. Así que considérenlo como una posibilidad, no como un hecho verificado. Ahora, analicemos lo que supuestamente sucedió, paso a paso, porque los detalles importan más que el titular. Si desean más análisis como este, suscríbanse a Royal Files ahora mismo. Es gratis y ayuda a que este canal siga produciendo contenido en lugar de titulares sensacionalistas. Bien, entremos en materia. Según se informa, la velada comenzó de forma completamente normal. Carlos hablaba, como suele hacerlo en estas reuniones, sobre el futuro de la monarquía, sobre cómo el peso de la institución estaba recayendo sobre los hombros de los más jóvenes, sobre cómo Catalina supuestamente había manejado esa presión con una serenidad que la familia necesita urgentemente en este momento. Una conversación típica de cena, nada que por sí solo fuera noticia. Entonces, según el relato, alguien en la mesa dijo algo insignificante que lo cambió todo. Dijo que el público no solo admira a Catalina, sino que confía en ella. Reflexionemos un momento sobre esa elección de palabras. La admiración es superficial, la confianza sustancial. Y esa sola palabra, supuestamente, cambió el ambiente antes de que nadie se diera cuenta. Según se cuenta, Tom había permanecido callado durante la mayor parte de la conversación anterior, escuchando, sin aportar mucho, y en una familia criada en torno a la actuación y la imagen pública, el silencio nunca es neutral, es una decisión. Al principio se interpretó como aburrimiento, pero a medida que el tema volvía a Catalina, ese silencio supuestamente empezó a parecer menos desinterés y más contención, como alguien esperando la oportunidad perfecta. Y entonces, supuestamente, la encontró. Al principio sonó a elogio. Según se cuenta, Tom dijo que Catalina entendía el papel excepcionalmente bien. Sabía lo que el público esperaba de una princesa de Gales. Sabía exactamente cuándo hablar y cuándo callar, cómo vestirse sin eclipsar la ocasión, cómo mostrar emoción sin perder jamás el control. En sí mismo, nada de esto es controvertido. Podría decirse que es cierto. Catherine ha dedicado más de una década a dominar un papel que conlleva más escrutinio que casi cualquier otro cargo público en el mundo. Pero entonces, según el relato, Tom siguió añadiendo elementos a la lista, uno tras otro. Las expresiones suaves, la ropa discreta, los gestos cuidadosos y preparados para la cámara en presencia de niños, la vulnerabilidad controlada durante los momentos públicos difíciles. Cada detalle, por sí solo, parecía inofensivo. Eso es precisamente lo que lo hacía peligroso. Ninguna frase podía ser cuestionada. Pero, en conjunto, dejaron de sonar como observaciones. Empezaron a sonar como una discusión.
como si Tom estuviera supuestamente desmantelando a Catherine pieza por pieza y exponiendo cada fragmento sobre la mesa para que toda la familia lo examinara. Piensen en esa técnica por un momento. Si Tom hubiera empezado diciendo «Catalina copia a Diana», la mesa lo habría callado al instante. Es una afirmación. Las afirmaciones provocan reacciones. En cambio, según se cuenta, construyó su argumento poco a poco, halago tras halago, hasta que la acusación se formó en la mente de todos sin que él necesitara decir la versión desagradable en voz alta. Entonces mencionó a Diana. Y la sala, según todas las versiones de esta historia, quedó en completo silencio. Supuestamente, Tom sugirió que la popularidad de Catalina se debía en parte a que se había vuelto experta en presentar el tipo de princesa que Gran Bretaña ya sabía amar. Luego vino la frase que, según se dice, dejó a todos helados. Ha tenido mucho éxito convirtiéndose en el tipo de princesa que la gente quería recordar. Lean esa frase 2 veces. Fuera de contexto, es casi ambigua. Quizás quiso decir que había honrado el legado con verdadera dignidad. Quizás quiso decir que su presencia recuerda a la gente una monarquía más cálida y con mayor conexión emocional. Pero en contexto, después de la lista que acababa de elaborar sobre su ropa, sus gestos y su control emocional, el significado, al parecer, fue muy distinto. Se interpretó como Catalina estudió a Diana como un modelo a seguir, descubrió exactamente qué hizo que Gran Bretaña se enamorara de Diana y luego se adaptó a esa imagen a propósito. Eso ya no es un halago, es una acusación disfrazada de halago y es una de las situaciones más incómodas en una conversación, porque si alguien objeta, quien habla puede decir, solo la estaba elogiando. Según se cuenta, Catalina no dijo nada. Y ese silencio, al parecer, hizo que la habitación se sintiera más tensa, no más ligera. No lo desafió. No exigió una disculpa inmediata. No intentó avergonzarlo delante de su propia madre. Supuestamente, bajó la mirada por un instante. Su mano se detuvo junto a su copa. Su expresión permaneció serena, como enseña una década de educación real a mantener la compostura. Pero William la conoce demasiado bien, según personas cercanas a la pareja, como para confundir esa compostura con indiferencia. Tom, al parecer interpretando erróneamente el silencio como una autorización, continuó hablando. Sugirió que algunas mujeres son amadas simplemente por quienes son. Otras entienden perfectamente la imagen que la gente quiere ver. En ese momento ya no quedaba sutileza alguna. Supuestamente estaba trazando una línea divisoria clara entre el afecto genuino y el afecto fingido y colocando a Catherine directamente en la segunda categoría. Su calidez se convirtió en estrategia, su contención en ensayo, su conexión con el público en actuación. Y aquí es donde todo cambia, debido a quien lo decía realmente. Si un comentarista lo dijera en un programa de televisión, sería ruido. Se desvanecería para el jueves, pero cuando las palabras supuestamente provienen del propio hijo de Camila, sentado a pocos metros de William y Catherine, en una cena familiar privada, la implicación cambia por completo. Deja de ser un comentario sobre la imagen pública, se convierte intencionadamente o no en un juicio sobre la autenticidad de Catherine. Y conlleva una pregunta tácita que, según se dice, perseguiría a William mucho después de que terminara aquella cena. ¿Era solo la opinión de Tom, formada esa misma noche? ¿O ya se había hablado de Catherine de esta manera antes, en algún lugar donde William no estuviera presente para escucharlo? William supuestamente miró a Catherine una vez más. Luego volvió a mirar a Tom. Tom no solo había insultado a su esposa. Según se ha descrito el momento, había usado el recuerdo de la verdadera madre de William como arma para cuestionar la autenticidad de Catherine. No se trataba de una sola ofensa, sino de dos, una encima de la otra. El arrastrar de la silla de William por el suelo, según se cuenta, rompió el silencio de la sala. Se puso de pie lentamente, deliberadamente, furioso, sin necesidad de alzar la voz para demostrarlo. Ahora bien, para comprender por qué esto afectó tanto a William, hay que entender lo que Catherine ha cargado en silencio desde el día en que entró en la vida real. No solo se casó con el príncipe William,
Se casó con el hijo mayor de la mujer más fotografiada, más querida y más mitificada de la era moderna. Desde el principio, casi todas las fotografías suscitaban la misma comparación. ¿Había algo de Diana en su sonrisa, en la forma en que se agachaba para hablar con un niño, en la reacción de la multitud en cuanto entraba en una habitación? Un abrigo podía convertirse en noticia. Un simple gesto podía aparecer junto a una foto de 20 años atrás. Una visita al hospital, una mano en el hombro de alguien, una pausa silenciosa con un niño. Todo podía integrarse instantáneamente en una historia sobre la mujer que alguna vez ostentó el mismo título. William presenció cada detalle. Vio a Catherine integrarse en una familia donde el recuerdo de su madre no era un recuerdo lejano. Diana era algo personal para él. Era el rostro que conocía antes de que el mundo la convirtiera en un ícono. Era la madre cuya ausencia lo acompañó hasta la edad adulta, el matrimonio y, finalmente, hasta su propia paternidad. William ha declarado públicamente que Catherine nunca conoció a Diana, por lo que realmente no puede responder ciertas preguntas cuando sus hijos preguntan por su abuela. Él mismo habla con George sobre Diana. Protege ese recuerdo a su manera, según sus propios términos. Y, según se dice, Catherine nunca ha intentado reemplazar a Diana. Por lo visto, nunca lo ha necesitado. William lo ha dejado claro públicamente en más de una ocasión. Nadie puede ocupar el lugar de su madre. Catherine construyó su propia identidad desde cero. Pero la presión ya era enorme mucho antes de que Tom abriera la boca aquella noche. Sin que nadie convirtiera a Diana en una competencia, Catherine jamás podría ganar la comparación, porque desde el principio era imposible ganarla. Si se vestía de forma muy diferente a Diana, la gente lo notaba y especulaba sobre la distancia. Si llevaba algo que, aunque fuera levemente, la recordara, también lo notaban y especulaban sobre la premeditación. Si mostraba emoción en público, la comparación aparecía en los titulares en cuestión de horas. Si se mantenía serena, la comparación aparecía igualmente, pero desde la dirección opuesta. No había una salida limpia. Cada opción pasaba por el filtro de una mujer que murió antes de que Catherine siquiera entrara en la familia. Y es precisamente por eso que las supuestas palabras de Tom tenían una crueldad tan particular. No acusaba a Catherine de luchar por escapar de la sombra de Diana. Eso casi sería comprensible. La acusaba de usarla, deliberadamente. Esa distinción lo cambia todo. Una versión es una carga que lleva. La otra es una estrategia que supuestamente eligió. Hay otro aspecto que merece la pena considerar. Diana no era solo una predecesora famosa cuyo estilo pudiera mencionarse casualmente y luego olvidarse. Era la madre de William. Cualquier insinuación de que Catherine se hubiera inspirado deliberadamente en ella conllevaba una intimidad de la que Tom no podía distanciarse, porque no era un extraño comentando desde un estudio de televisión. Era el hijo de Camila, sentado en el seno de la familia, hablando directamente frente al hombre que había dedicado toda su vida adulta a proteger tanto la memoria de Diana como el lugar de Catherine a su lado. Según el relato, al otro lado de la mesa, Tom giraba lentamente su vaso entre los dedos mientras Charles seguía hablando, aparentemente ajeno aún al rumbo de la conversación. Catherine escuchaba sin interrumpir. Al parecer, la mirada de William se desviaba de su padre a Tom y luego de nuevo a Catherine, recorriendo la habitación con la mirada, como suele ocurrir cuando algo no le parece bien antes de poder identificarlo con exactitud. Nada dramático todavía. Nadie alzó la voz, todavía no. Pero la conversación había llegado al único tema que Tom, al parecer, no podía dejar de lado: la imagen pública de Catherine. Durante años, las cualidades que la gente admiraba en ella parecían, en apariencia, dolorosamente sencillas. Siempre estaba presente, mantenía la calma, hablaba con cuidado. Ella prestaba toda su atención a quienquiera que estuviera frente a ella. Manejaba el escrutinio público sin convertir cada momento difícil en un espectáculo sobre sí misma. Para William, nada de eso parecía una actuación. Eran los mismos hábitos privados que, según se dice, había visto cuando las cámaras se habían ido por completo. Esa es la parte que Tom, al parecer,
nunca presenció. No vio las conversaciones tranquilas antes de un compromiso importante. No vio a Catherine preocuparse por cometer algún error y aún así salir y hacer el trabajo. No vio el peso real de asumir un título permanentemente ligado a una mujer a la que Gran Bretaña todavía recuerda con extraordinaria emoción, décadas después de su muerte. William lo vio todo, y debido a que lo vio, la insinuación de que Catherine estudió a Diana como un modelo no solo fue grosera. Supuestamente, reescribió años de su propia vida con ella. Implicaba que la mujer a su lado no se había ganado la confianza con verdadera coherencia, sino que la había manipulado, que su contención era calculada, su calidez seleccionada. Toda su actitud pública construida pieza por pieza a partir de recuerdos que pertenecían a otra persona. Por eso, según se dice, el silencio de Catherine fue tan importante en aquel momento. Llevaba años negándose a convertir a Diana en una rival. Nunca necesitó menospreciar a la madre de William para forjar su propia identidad. Dejó pasar las comparaciones sin oponer resistencia a cada titular. Y ahora, supuestamente, Tom estaba a punto de sugerir lo contrario, que no solo había vivido a la sombra de Diana, sino que había aprendido a usarla. La razón por la que Tom, según se dice, llevó la conversación tan lejos se remonta a una palabra que Carlos había usado esa misma noche. Confianza. La cena había llegado al punto en que la conversación suele suavizarse. Los platos se retiraron, las voces se calmaron. La sala dejó de sentirse ceremonial y comenzó a sentirse íntima, como sucede en las cenas familiares una vez que termina la parte formal. Según se dice, Carlos había estado hablando de la presión que la familia soporta año tras año y del creciente peso que ahora recae sobre la generación más joven. Su tono se mantuvo mesurado, pero el mensaje subyacente era claro. La monarquía no puede permitirse parecer distante en este momento. Necesita personas con las que el público se sienta genuinamente conectado. El nombre de Catherine surgió de forma natural. Según se cuenta, Charles habló de su resiliencia, de cómo maneja la presión sin convertir los momentos difíciles en un espectáculo. Dijo pocas cosas que sonaran exageradas y esa contención fue precisamente lo que hizo que los elogios calaran más hondo. Alguien más mencionó el futuro. No el mes que viene, no el próximo compromiso programado. El futuro de la monarquía misma, décadas más adelante. La conversación giró naturalmente hacia William, Catherine, sus hijos y cómo la joven familia Wales se había convertido, al parecer, en un auténtico punto de conexión emocional para quienes no siguen cada noticia sobre la realeza. Se habló de visitas escolares, paseos, apariciones familiares discretas y de la manera particular en que Catherine hace que las ocasiones formales parezcan menos formales sin romper ninguna de las reglas que las rigen. Tom no dijo nada durante todo esto. Escuchaba. Charles continuó hablando. Entonces, otra voz en la mesa comentó que Catherine tiene algo que la institución no puede fabricar mediante la planificación o la publicidad. El público confía en ella. Esa frase, según se cuenta, cambió el ambiente en toda la sala. Tom levantó la vista. No lo cuestionó directamente. No lo restó importancia. Entró con discreción. Según se cuenta, Catherine comprendía perfectamente la situación. Nadie reaccionó, porque en apariencia era cierto. Catherine llevaba años dominando las exigencias de la vida real. Protocolo, puntualidad, presencia, la disciplina necesaria para mantener la compostura en salas donde cada movimiento podía ser fotografiado. Tom continuó, comprendía a la perfección lo que el público esperaba de una princesa de Gales. Aún así, era defendible. Carlos no mostró ninguna objeción. Guillermo observaba a Tom con más atención, pero nada en sus palabras por sí solas justificaba una confrontación. Entonces Tom supuestamente comenzó a explicar lo que quería decir, paso a paso. Primero, la ropa, discreta, familiar, nunca llamativa. Luego, la emoción, controlada, lo suficientemente visible como para resultar humana, lo suficientemente contenida como para parecer firme.
Después, los niños, la forma en que Catherine se rebajaba a su nivel, la manera en que esas fotografías se difundían más en Internet que cualquier discurso formal. Luego, la calidez, los pequeños gestos, las pausas cuidadosas, las expresiones que hacían que la gente se sintiera personalmente observada entre cientos de personas. Una observación, luego otra, y otra más. Nada ofensivo en sí mismo. Según el relato, juntos empezaron a sonar como algo distinto. La conversación ya no parecía un halago. Daba la impresión de que Tom estaba desmantelando a Catherine pieza por pieza, exponiendo los fragmentos como si fueran pruebas. La atención de William se agudizó. Al parecer, Camila también notó el cambio, sutil pero inconfundible para cualquiera que prestara atención. Entonces Tom volvió a mencionar a Diana, esta vez de forma más directa, y según se cuenta, la sala quedó en silencio antes incluso de que terminara la frase. Supuestamente, sugirió que el éxito de Catherine se debía en parte a la comprensión del recuerdo emocional ya asociado al título. Gran Bretaña ya sabía qué quería sentir al ver a una princesa de Gales. Ciertos gestos funcionaban. Ciertas cualidades calaban hondo, ciertas imágenes permanecían en la mente de la gente durante décadas. Entonces llegó la frase. Había logrado convertirse en la clase de princesa que la gente quería recordar. Silencio. Aún no había indignación, solo silencio, una pesadez insoportable. Según se cuenta, Catherine bajó la mirada. Sus dedos se detuvieron junto a su copa. William la miró, luego volvió a mirar a Tom. Al otro lado de la mesa, la mirada de Camila se dirigió, al parecer, hacia William. Aparentemente, había notado el cambio en su rostro antes de que nadie dijera una palabra más. La calidez había desaparecido por completo. Charles se detuvo a mitad de la frase. Tom, intuyendo demasiado tarde que la sala no había interpretado sus palabras como un análisis inteligente, insistió de todos modos. Algunas mujeres, dijo, son amadas simplemente por quienes son. Otras se ganan el amor porque entienden exactamente qué imagen quiere ver la gente. Según se cuenta, ese fue el momento en que el significado se volvió imposible de suavizar. Ella no se elogiaba a Catherine por comprender el deber, se la acusaba de comprender la actuación. Su conexión con la gente no era instintiva, según Tom, era estrategia. Su contención no era carácter, era un cálculo. La habitación quedó tan silenciosa que cada pequeño sonido importaba. Tom intentó explicarse. Imagen pública, dijo. Presentación. ¿Cómo funciona la realeza moderna en el entorno mediático? Seguía añadiendo contexto a palabras que ya no lo necesitaban. Demasiado tarde. William ya había escuchado suficiente. Según se cuenta, Catherine permaneció impasible y esa quietud aparentemente empeoró las cosas. No rescató a Tom reaccionando. No le dio un argumento tras el cual escudarse. Simplemente se quedó sentada, herida y serena a la vez, mientras su explicación se volvía menos convincente con cada frase. Tom siguió hablando. William dejó de escuchar. Entonces, según se cuenta, la silla de William se arrastró por el suelo, se puso de pie, pero no gritó. Y según el relato, eso fue precisamente lo que hizo que el momento impactara más que cualquier grito. Ni un puñetazo a la mesa, ni un gesto dramático, ni un arrebato de ira que alguien pudiera luego descartar como una simple pérdida de los estribos. Se levantó, miró directamente a Tom Parker Bowles y dejó que el silencio se asentara por completo antes de hablar. No se habla así de mi esposa. Según se cuenta, la frase fue susurrada. Por eso, el impacto fue mayor. A veces, la frase más silenciosa en una sala es la que nadie olvida. Tom parpadeó y, según se cuenta, intentó reconducir la conversación hacia un terreno más seguro. Dijo que el punto solo había sido la imagen pública, nada personal, la presentación real, las expectativas de los medios, la forma en que los roles históricos conllevan asociaciones visuales y emocionales, lo quieran o no. William no se movió. Tom siguió explicando. La presión asociada al título.
Las comparaciones constantes de los periódicos, la forma en que cada princesa de Gales es vista a lo largo de la historia, sea justo o no. Intentó convertir lo que había dicho en una discusión abstracta sobre la marca y la percepción pública. Supuestamente, William se negó a permitírselo porque eso no era lo que había sucedido en esa mesa. Tom no había criticado una estrategia de comunicación en abstracto. Había cuestionado el carácter de Catherine, específicamente, personalmente, en una cena familiar. Y William hizo la distinción con total claridad delante de todos. No, Catherine nunca pidió ser Diana. Nunca afirmó ser Diana. Ella nunca había entrado en esa familia pretendiendo reemplazar a la madre de William, ni lo necesitaba. El título conllevaba una historia. Todos en esa mesa lo sabían de antemano. Catherine lo sabía mejor que casi nadie, pero portar la historia no es lo mismo que explotarla. Según se cuenta, William no iba a permitir que Tom destruyera esa distinción en la mesa de su propia familia. Su voz se tensó aún más. Tom había tomado cada cualidad que Catherine había demostrado públicamente durante años y la había transformado con sutileza en un cálculo. La amabilidad como técnica, la contención como teatro, la calidez como estrategia. Luego había utilizado a Diana específicamente para que la acusación calara. Al parecer, esa era la parte que William no podía pasar por alto. Su madre no era un modelo a seguir. No era un conjunto de gestos para que alguien más los estudiara y copiara. Y desde luego no era un arma que Tom pudiera usar en la cena contra la esposa de William. La sala quedó en completo silencio. Según el relato, Camila miró de William a Tom y comprendió, más rápido que nadie en la mesa, lo mal que se había puesto la conversación. Su hijo había hecho algo mucho más grave que un comentario desafortunado. Había arrastrado a Diana a una habitación donde se encontraban Charles, Camila, William y Catherine a la vez. Casi ningún nombre en esa familia tiene más capacidad para reabrir viejas heridas. Según se cuenta, Camila intentó intervenir con cautela. Ella sugirió que Tom había malinterpretado sus palabras, que hablaba en términos generales sobre las expectativas públicas y la carga de los roles reales. Un intento de apaciguar los ánimos sin defender directamente sus palabras. William no lo aceptó. Miró a Camila solo brevemente antes de volver a prestar atención a Tom. ¿Malinterpretado? No. Supuestamente, el significado había sido bastante claro la primera vez. Si Tom hubiera querido hablar de estrategia mediática en abstracto, podría haberlo hecho. Si hubiera querido hablar de comparaciones históricas en general, también podría haberlo hecho. Pero había ido más allá, de forma específica y personal. Había sugerido que Catherine sabía exactamente qué imagen quería la gente y que se había adaptado a ella deliberadamente. Eso era personal. Ese era el límite. William no iba a ceder. Catherine permaneció sentada durante toda la conversación. No interrumpió. No le pidió que se detuviera. No aprovechó el momento para atacar a Tom ni a Camila. Observó en silencio mientras William defendía un límite que, al parecer, nadie en esa mesa había traspasado tan abiertamente antes. Según el relato, la ira de William ya no se ocultaba, aún controlada en volumen, pero inconfundible en esencia. Al parecer le dijo a Tom que Catherine había pasado años siendo comparada con todos menos consigo misma. Cada atuendo, cada fotografía, cada momento público analizado a la luz de la memoria de otra persona. Ella lo sobrellevó sin convertir esas comparaciones en resentimiento. Y ahora Tom quería usar precisamente esa presión como prueba de que ella había fabricado su propia identidad. William no iba a permitir que esa interpretación prevaleciera. De vuelta en la mesa, la expresión de Tom había cambiado. La confianza se había esfumado. Empezó a dar otra explicación. William la interrumpió con una pregunta que nadie esperaba. ¿De verdad Tom solo había pensado en eso esa noche? El ambiente cambió de nuevo, porque la pregunta ya no se refería a una sola frase. Se trataba de su origen. Tom, supuestamente, vaciló un instante, pero todos en la mesa lo vieron. William también. Volvió a preguntar, esta vez en voz más baja.
Era la primera vez que Tom hablaba de Catherine de esa manera. El rostro de Camila se tensó. Catherine finalmente levantó la vista. Tom abrió la boca, pero no obtuvo respuesta a tiempo. Y antes de que pudiera decidir qué decir, Charles habló. Según se cuenta, Charles no alzó la voz. No le pidió a William que se sentara. No se apresuró a defender a Tom. Durante varios segundos, según el relato, simplemente miró al otro lado de la mesa. Primero a Catherine, luego a Tom, como si sopesara si aún quedaba alguna manera elegante de salvar la velada. No la había. Cuando Charles finalmente habló, sus palabras fueron breves. Tom le debía una disculpa a Catherine. Eso fue todo. Sin discurso, sin sermón, sin intento de suavizar la situación. Y de alguna manera, esa brevedad hizo que la reprimenda resonara con más fuerza que una larga. Minutos antes, Charles había hablado de Catherine como alguien que ayudaba a que la monarquía avanzara. Tom había convertido esa misma conversación en algo venenoso en ese mismo momento. Ahora Charles había marcado su límite, claramente, delante de todos. Según se cuenta, Tom miró a Camila. Camila estaba atrapada, de verdad, sin una salida fácil. Si confrontaba a William directamente, corría el riesgo de que el insulto pareciera aprobado por la familia. Si condenaba a Tom abiertamente, estaría reprendiendo públicamente a su propio hijo en la mesa. Si guardaba silencio, el silencio mismo se convertiría en la respuesta. Así que, según se dice, permaneció inmóvil. Fue entonces cuando, supuestamente, el ambiente cambió de nuevo. La discusión ya no giraba en torno a si Tom se había excedido con una sola frase. William había decidido que Charles ya había dejado clara su postura. El problema de fondo, el que aún no se había resuelto, era por qué Tom se había sentido tan cómodo diciéndolo en primer lugar. Según se cuenta, Tom intentó una vez más refugiarse en una explicación. Dijo que sus comentarios habían sido sobre la imagen, sobre cómo las figuras públicas entienden las expectativas, sobre cómo ciertos roles conllevan recuerdos que moldean la forma en que la gente reacciona ante quien los desempeña. Según se dice, William percibió en eso una evasión, nada más, porque la verdadera pregunta era más simple que la respuesta que Tom seguía dando vueltas. ¿Había pensado Tom esto antes de esa noche? ¿Lo había dicho antes a alguien más? Y lo más importante, ¿quién más había hablado así de Catherine en reuniones donde William no estaba presente? Según se cuenta, Tom no le dio una respuesta clara. En cambio, evadió el tema. Dijo que la gente compara a Catherine con Diana constantemente, lo cual es cierto, y que los tabloides llevan haciendo precisamente eso durante más de una década. Dijo que los medios de comunicación lo hacen continuamente, lo cual también es cierto, pero William no había preguntado por los periódicos, había preguntado por la gente del entorno familiar. Esa distinción al parecer quedó en el aire, sin resolver. Catherine seguía sin decir nada. Podría haberle dado la vuelta a la situación directamente contra Tom. Podría haber exigido una disculpa formal en el acto. Podría haberle preguntado directamente a Camila si estaba de acuerdo con la valoración de su hijo. No hizo nada de eso. Su contención, según se cuenta, se convirtió en el momento más incómodo de toda la velada, porque Tom acababa de insinuar, delante de todos, que Catherine sabía cómo fabricar dignidad para el consumo público. Y allí estaba ella sentada, sin cámaras presentes, sin público ante quien actuar, negándose a humillar al hombre que acababa de humillarla delante de su propia familia. William lo notó. También Charles. También Camila. Al parecer, la ironía era imposible de pasar por alto para cualquiera que prestara atención. Tom había acusado a Catherine de recitar la oración bajo presión, mientras que Catherine, en ese preciso instante, estaba dando a todos los presentes la prueba más contundente posible de que su recitación nunca necesitó público alguno. Luego llegó la disculpa. No fue dramática. Según se cuenta, Tom dijo que no había tenido intención de insultarla. Dijo que se había expresado mal, que la comparación había ido demasiado lejos. Pero la disculpa nunca respondió a la verdadera pregunta de William. ¿De dónde había salido la idea en primer lugar? Esa pregunta, al parecer, quedó en el aire mucho después de que se ofreciera la disculpa. Según se cuenta, la cena nunca se recuperó.
Las conversaciones intentaron reanudarse varias veces, pero luego se desvanecieron por sí solas. Charles habló muy poco durante el resto de la noche. Camila se mantuvo a la defensiva. Según se cuenta, Tom había perdido la confianza despreocupada que había mostrado esa misma noche. Catherine finalmente volvió a hablar, lo justo para dar por terminada la confrontación, sin prolongarla. No reaccionó con violencia, no castigó más a Tom. Simplemente dejó claro, solo con su tono, que el tema había llegado demasiado lejos por esa noche. Eso debería haber zanjado el asunto. Para William, al parecer, no fue así porque un insulto se puede responder. Una disculpa se puede aceptar, incluso una mediocre. Una frase mal formulada se puede atribuir a un error de juicio y dejarla pasar. Pero la vacilación es diferente. Supuestamente, Tom había dudado cuando William le preguntó si había hablado así antes. Y esa vacilación, según se cuenta, se convirtió en el único detalle que William no pudo dejar de mencionar después. ¿Era incomodidad? ¿Estaba Tom simplemente buscando las palabras adecuadas bajo presión? ¿O William, sin querer, había tocado un tema que Tom realmente no esperaba que nadie le preguntara directamente? Según se cuenta, nadie en esa mesa respondió a la pregunta. Nadie ofreció la respuesta que podría haber disipado definitivamente las sospechas de William antes de que se consolidaran. Camila no respondió. Tom no respondió. Charles no insistió. Y Catherine, negándose aún a convertir la velada en algo más desagradable, permitió que el silencio permaneciera intacto. Según los informes, la cena comenzó a desmoronarse después de eso. Las sillas se movieron, las voces bajaron. La gente empezó a abandonar la mesa con la rígida y cautelosa cortesía de una reunión que, en realidad, había terminado mucho antes de que alguien lo admitiera oficialmente en voz alta. Al parecer, William se quedó cerca de Catherine, Tom se quedó con Camila. Lo que había comenzado como un sincero elogio al futuro de Catherine dentro de la monarquía, terminó con una pregunta profundamente incómoda que planeaba sobre toda la familia. No se trataba de si Tom se arrepentía de lo que había dicho, ni de si Catherine se había sentido herida por ello. Eso era obvio para todos los presentes. Se trataba de algo completamente distinto. ¿Quién había estado hablando así de Catherine antes, en habitaciones donde William no estaba presente para escucharlo? Esa pregunta, al parecer, lo persiguió fuera del comedor. Y cuando la cena finalmente se disolvió por completo, según los informes, William no volvía una y otra vez al insulto original de Tom. Se trataba de la pregunta que Tom nunca respondió. Según los informes, la cena terminó sin que nadie la diera por concluida formalmente. No hubo una fácil vuelta a la conversación trivial. No hubo una despedida cortés. Simplemente ya no quedaban lugares a donde ir. Catherine se levantó en silencio. Se recompuso, ofreció el más mínimo gesto de cortesía que el momento aún requería, y abandonó la mesa con la misma serenidad que había demostrado durante toda la confrontación. No pidió a nadie que la siguiera. No era necesario. Según se cuenta, William ya se estaba marchando antes de que la puerta se cerrara por completo tras ella. Fue entonces, supuestamente, cuando la sala cambió radicalmente para quienes se quedaron dentro. Para Tom, el comentario que probablemente le había parecido mordaz, incluso sofisticado, al principio, se había transformado en algo completamente distinto al final de la noche. Había intentado presentarlo como una reflexión sobre la imagen y la historia. En cambio, según el relato, había puesto al descubierto una profunda fisura en la familia con la que todos los presentes tendrían que convivir. Camila permaneció sentada, atrapada entre la vergüenza y la ira. Su hijo había cruzado una línea roja delante del príncipe y la princesa de Gales, y al parecer no había una forma fácil de responder. Defender a Tom con tanta vehemencia haría que el insulto pareciera aprobado por la familia. Rechazarlo públicamente significa abandonar a su propio hijo delante de todos. El silencio no protege a nadie, ni siquiera a ella.
Según se dice, Carlos también comprendió el daño. La velada debía reflejar estabilidad, continuidad, confianza en la siguiente generación, la familia mostrando un frente unido de cara al futuro. En cambio, terminó demostrando a todos los presentes la rapidez con la que la historia antigua puede irrumpir en un espacio moderno y destrozarlo en menos de una hora. Pero la ira de Guillermo, según se ha descrito el momento, nunca tuvo que ver realmente con la ropa. No se trataba de fotografías ni de titulares. Ni siquiera se trataba del hecho de que Catalina y Diana hubieran sido comparadas públicamente durante años. Una comparación que existía desde que se anunció el compromiso y que nunca iba a desaparecer del todo, independientemente de lo que se dijera en aquella cena. La verdadera herida, al parecer, era más profunda. Tom había cuestionado si la bondad de Catalina era realmente suya. Esa era la verdadera acusación que subyacía a todo lo demás que dijo aquella noche. Su calidez podía ser fingida, su contención, calculada. Su capacidad para conectar con la gente común podría ser algo aprendido y utilizado, más que algo genuino. Y el afecto que Gran Bretaña sentía por ella, según Tom, podría ser el resultado de que simplemente supiera exactamente qué recuerdos despertar en la gente en el momento preciso. Según se dice, eso fue lo que realmente hizo que William se levantara de su silla, porque William conoce a la mujer detrás de las apariciones públicas como nadie más en esa mesa. Sabe cómo luce Catherine cuando no hay cámaras esperando una reacción. Sabe cómo soporta la presión antes de que se abran las puertas y después de que se cierren tras ella. Conoce íntimamente, tras más de una década de matrimonio, la diferencia entre algo actuado para una multitud y algo vivido de verdad cuando nadie la observa. Tom había reducido todo eso, en una sola conversación durante la cena, a una imagen, luego había vinculado esa imagen directamente con Diana. Para William, eso supuestamente cruzó ambos lados de la misma línea emocional simultáneamente. Su esposa había sido menospreciada. El recuerdo de su madre había sido utilizado como instrumento para lograrlo. Según se cuenta, por eso los intentos de Tom de escudarse en frases como percepción pública no surtieron efecto en William aquella noche. William ya había captado el verdadero argumento, oculto tras el vocabulario que Tom intentaba utilizar. En la versión de Tom, Catherine no era ella misma. Supuestamente, le estaba ofreciendo a Gran Bretaña una versión cuidadosamente elaborada de una mujer que el país ya había perdido. Al parecer, William no podía aceptarlo, ni en silencio, ni en la mesa de su propia familia. Sin embargo, una vez que la ira se calmó, según el relato, al parecer quedó algo más. Una pregunta que no desapareció con la disculpa. Tom Parker Bowles no es un extraño que emite juicios desde una columna de periódico o un estudio de televisión. Es el hijo de la reina Camila. Estaba sentado a pocos metros de Guillermo y Catalina cuando, según se informa, se sintió lo suficientemente cómodo como para decir lo que dijo, en una cena familiar privada, sin cámaras, sin publicista y sin necesidad de actuar para un público más allá de las personas que ya estaban en esa mesa. Entonces, ¿de dónde surgió realmente la idea? ¿Se había formado Tom esa opinión por sí solo, simplemente observando a Catalina en público a lo largo de los años? ¿Había escuchado años de comparaciones en la prensa sensacionalista y simplemente había llegado a su propia conclusión? ¿O había escuchado observaciones similares en otro lugar, de otra persona? Se había hablado de la popularidad de Catalina, su imagen pública, incluso el genuino afecto público que la rodeaba, de manera diferente en reuniones privadas donde el propio Guillermo nunca estuvo presente para escucharlo. Según se informa, no hubo respuesta a ninguna de estas preguntas. William le preguntó directamente a Tom si aquello era algo que solo se le había ocurrido esa noche. Tom nunca le dio la respuesta clara y sencilla que, al parecer, buscaba. Porque aquí está lo importante para reflexionar antes de concluir. Un comentario cruel puede ser cuestionado en el momento. Se puede exigir una disculpa y, finalmente, aceptarla. Se puede establecer un límite claro, como lo hizo William aquella noche. Pero una pregunta sin respuesta tiene un efecto completamente distinto.
No se resuelve, permanece. Si Tom realmente hubiera estado dispuesto a decir esas palabras con William sentado frente a él en una cena familiar, la pregunta obvia es, ¿qué se habrá dicho en habitaciones donde William no estaba sentado frente a nadie? Al parecer, esa es la parte que la cena nunca pudo resolver, sin importar cómo se formulara la disculpa ni cuánto intentaran todos superarlo. Y sinceramente, esa es la parte más importante de toda esta historia. El insulto en sí fue desagradable, sin duda, pero el silencio en torno a su verdadero origen fue aún peor, porque sugería, al menos según cómo se ha difundido este relato, que la idea no era nueva en absoluto. Simplemente, por fin, había llegado a la mesa, expresada en voz alta por primera vez. Aquí también hay un patrón que vale la pena mencionar, porque no es exclusivo de esta cena. Se dice que las familias que viven bajo la constante observación pública desarrollan un lenguaje interno muy particular, en el que las cosas más hirientes se dicen con los tonos más suaves. Nadie grita, nadie tira nada. La crueldad, cuando aparece, supuestamente llega envuelta en análisis, en observación, en el vocabulario de alguien que simplemente reflexiona sobre la imagen y la percepción. Eso es precisamente lo que hace que reuniones como esa sean tan difíciles de manejar. Si Tom hubiera sido abiertamente hostil, William podría haberlo zanjado con una sola frase, y todos en la mesa lo habrían apoyado al instante. Pero cuando la hostilidad se disfraza de elogio, cada persona en la mesa debe decidir individualmente, en tiempo real, si está reaccionando de forma exagerada ante algo inofensivo o de forma insuficiente ante algo serio. Esa vacilación, esa incertidumbre privada en la mente de cada uno fue al parecer precisamente lo que permitió que el comentario se difundiera tanto antes de que alguien interviniera para detenerlo. Y plantea una incómoda cuestión sobre la posición de Camila en particular, una cuestión que, supuestamente, tampoco se resolvió esa noche. Ha dedicado años a ser vista como una presencia estabilizadora dentro de esta familia. Alguien que se ha ganado su lugar lenta y deliberadamente, tras una reputación pública que tardó décadas en reconstruir. Su hijo, en una cena, al parecer echó por tierra una parte importante de ese trabajo al ponerla en una situación imposible frente a las dos personas cuya confianza pública menos puede permitirse perder. Cada opción a su alcance esa noche tenía un precio, y eso no es poca cosa para una mujer que, según se dice, ha dedicado gran parte de su vida pública a evitar precisamente este tipo de situaciones. También cabe destacar la brevedad de Carlos en todo esto. 4 palabras. Tom le debía una disculpa a Catalina. Ningún miembro de la realeza suele decir menos cuando hay mucho más que decir. Y Carlos, según la mayoría, no es un hombre que evite los matices. Así pues, la brevedad en sí misma fue, al parecer, un mensaje. Les dejó claro a todos los presentes que Carlos lo había entendido con suficiente claridad como para no necesitar explicaciones. No estaba debatiendo si Tom se había extralimitado, simplemente lo había reconocido. Esa claridad proveniente de alguien que dedica la mayor parte de su vida pública a hablar con cuidado, diplomacia y en frases largas y mesuradas, tuvo, al parecer, un peso propio, independientemente de lo que se dijera, así que, más allá del drama de una sola cena, esto es lo que realmente vale la pena extraer de todo esto. Independientemente de si cada detalle de este relato es exacto o no, y repito, nada de esto ha sido confirmado oficialmente por nadie involucrado, la dinámica subyacente que describe es algo que los observadores de la realeza han comentado discretamente durante años. Catherine ha pasado más de una década lidiando con una comparación imposible que nunca buscó y de la que nunca podrá escapar por completo, porque el hombre con quien se casó perdió a su madre de la manera más pública imaginable y esa pérdida simplemente no deja de marcar a la familia que lo rodea. Cada decisión que Catherine toma en público es filtrada por un fantasma que nunca conoció. Eso no es algo que cambie porque termine una cena o se ofrezca una disculpa.
Es la condición permanente del papel que asumió, y quizás esa sea la verdadera historia más que cualquier frase que Tom Parker Bowles pudiera haber dicho o no en una cena familiar. Es el recordatorio de que algunas presiones no provienen de los paparazzi fuera de las puertas. A veces están sentados allí mismo en la mesa, disfrazados de halago. Si les interesa este tipo de análisis en profundidad, déjenme saber en los comentarios qué dinámica real les gustaría que tratara a continuación y asegúrense de estar suscritos para no perdérselo. Nos vemos en el próximo video.